Un cordial saludo, ingeniero, que cumpliendo con el trabajo autónomo de la materia de protecciones eléctricas. El primer tema dentro del trabajo autónomo es curva tiempo corriente. Las curvas muestran el disparo en función de la intensidad de efecto en amperios. Las curvas de disparo de los interruptores automáticos constan en dos partes. La primera, que es el disparo de protección contra sobrecarga, es el dispositivo de disparo térmico. Cuanta más alta sea la corriente, más corto será el tiempo de disparo. En la otra es el disparo en contra cortocircuitos, dispositivo de disparo magnético. Si la corriente supera el umbral de su dispositivo de protección, el tiempo de corte será inferior a los 10 milisegundos. En el caso de las corrientes de cortocircuito que superan 20 veces la corriente nominal, la representación de la curva tiempo corriente no tiene suficiente precisión. El corte de corrientes de cortocircuitos altas se caracteriza por la curva de limitación de corriente en corriente de pico y en energía. El tiempo de corte total puede suministrarse 5 veces el valor de la relación para verificar la selectividad entre dos interruptores automáticos. A suponer la curva de un interruptor automático sobre el interruptor automático instalado aguas arriba, podemos comprobar si esta combinación será selectiva en los casos de sobrecarga. Sería selectividad para todos los valores de corriente hasta el umbral magnético del interruptor automático aguas arriba. Ya, esta verificación es útil cuando uno de los interruptores automáticos tiene umbrales ajustables. En el caso de los dispositivos con umbrales fijos, esta información se proporciona directamente por medio de las tablas de selectividad. Para comprobar la selectividad en cortocircuito deben compararse las características de energía de los dos dispositivos. En la siguiente gráfica daremos un breve resumen sobre la curva tiempo corriente. Podemos observar que tenemos en la parte superior la zona de operación de tiempo largo, en la zona media estaría la zona de operación de tiempo instantáneo. Ya, podemos observar en la gráfica tenemos un punto que es el tiempo mínimo de que debe resonar en la zona de tiempo largo. Por ejemplo, para 2500 amperes tenemos que el mínimo tiempo para resonar es de 23 segundos. Y en la zona tenemos, asimismo, con 2500 amperes tenemos el máximo que sería de 110 segundos para reaccionar a un amperaje de sobrecarga. En la zona media, que sería la zona de cortocircuito, se dice que la corriente debe ser 7 veces la corriente en tiempo largo, ¿no? Y el tiempo para actuar estarían dentro de los milisegundos o segundos, de acuerdo a la cantidad de corriente que esté pasando en ese momento. La zona última sería el límite para trabajar para que el interruptor funcione. Dentro de su capacidad depende de cada tipo de relé, ¿no? La corriente de accionamiento de pickup instantáneo, el tiempo de bloqueo o apertura que está señalado por los parámetros que están ahí, depende de los amperes, pues tenemos un segundo para accionamiento de la protección. Los reconectadores, este es un interruptor automático de alto voltaje. Al igual que un disjuntor en las líneas eléctricas domésticas, apaga la energía eléctrica cuando se producen problemas como un cortocircuito. Cuando un disjuntor doméstico permanece apagado hasta que se reinicia manualmente, un reconectador prueba automáticamente las líneas eléctricas para determinar si se ha eliminado el problema. Si el problema fue solo temporal, entonces el reconectador reinicia automáticamente y restaura la energía eléctrica. Los reconectadores se utilizan en todo sistema de distribución de energía, desde la subestación hasta los postes de servicio residenciales. Van desde reconectadores pequeños para usar en líneas eléctricas monofásicas hasta reconectadores trifásicos más grandes, que estos son usados en subestaciones y en líneas de alta tensión de hasta 38.000 voltios, 18 kV. El mantenimiento de esto, pues se puede decir que las cámaras de vacío no requieren ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, una vez cumple su vida útil, deben ser reemplazados. El mecanismo, como señaló al comienzo, está diseñado para 1000 operaciones, por tanto no habría mantenimiento. Cada 5 años deberían verificarse los bushings, limpiarlos, de ser necesario examinar el indicador externo de apertura y cierre para asegurarse de que esté libre de obstrucciones mecánicas. En áreas de alta contaminación atmosférica, pues se recomienda un programa de limpieza mucho más frecuente. Bien, las funciones básicas de los desconectadores tenemos que son protección de sobrecorriente, posee grupos de ajuste.
programación hasta 4 recierres, secuencia de coordinación, reporte de eventos, 30 muestras por ciclo, 29 eventos o 15 muestras por ciclo de 40 eventos. Registro secuencial de evento almacena 512, localización de falla, baja frecuencia, elemento de protección direccional por sobrecorriente, bajo y sobrevoltaje, unidad de medidas de corriente, comunicación, etc. Como podemos observar en la gráfica, estamos viendo partes de lo que son de los reconectadores. Tenemos sensores de tensión, actuador magnético, capacitores de potencia, contador de operaciones mecánicas, mecanismo de indicación abierto, interruptor de vacío, conector primario en cobre electrónico plateado. El principio de funcionamiento del conectador posee de vacío. Los números que se observan en la gráfica son los que están en paréntesis en el contexto, ¿no? El número de interruptores en vacío contenido en un tanque de acero inoxidable grado marino 316, totalmente soldado y sellado, especialmente diseñado para el montaje sobre poste. Dicho tanque está lleno de gas hexafluoruro de azufre, en el cual tiene excelentes propiedades de aislación eléctrica, lo cual da por resultado un equipo compacto y con un mínimo de mantenimiento, ¿no? Bien, el gabinete en el cual se instala la poca ultra para facilitar el acceso es el que aloja en el panel de control del operador y la unidad de microelectrónica. Dicho gabinete cumple con las funciones de protección y controla y monitorea lo que es al reconectador, ¿no? Se conecta el reconectador mediante un cable umbilical enchufable. El reconectador junto con el gabinete de control constituyen un equipo de monitoreo y control a distancia. Se cierra mediante un impulso de corriente controlada que proviene de un capacitor que se encuentra en el gabinete de control y se transmite a través de un solenoide de cierre. Esta trae la placa a la cual a su vez cierra los contactos y el interruptor de vacío mediante las barras impulsoras. Los contactos a su vez se mantienen en posición cerrada por medio de lengüetas del enganche que se apoyan en la barra de apertura. La apertura de los contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada desde su capacitor a través de la bobina de apertura. Dicho impulso atrae la armadura de barra de apertura que hace girar a estas últimas y libera el enganche. El resorte de apertura y los resortes de contactos aceleran esta apertura de los contactos, ¿no? Coordinación entre los reconectadores. Para una adecuada coordinación es necesario que el fusible se funda después de las operaciones rápidas de reconectador. Para hacer selectividad al fusible, en este caso se tomará para el reconectador de modo de operación 2 operaciones rápidas y 2 operaciones lentas, asegurando una buena coordinación con el fusible y además no presenta dificultades para coordinación con otros equipos que se hallan aguas arriba del reconectador, los relés. Las fallas transitorias son generalmente despejadas con las 2 operaciones rápidas que tiene el reconectador inicialmente, con la cual el fusible no se fundirá innecesariamente. Las normas que aseguran lo ya mencionado pues son dos, una que es para todos los valores de corriente de falla en la zona de protección del fusible. El mínimo tiempo de fusión de este elemento debe ser mayor que el tiempo de despeje rápido del reconectador. Vale señalar que la curva de operación rápida del reconectador debe ser afectada por un factor multiplicador, el cual depende de la secuencia de operación del reconectador y del tiempo de cierre, ya que si el tiempo es mayor, el fusible tendrá más tiempo de enfriarse y volver a sus condiciones normales, por lo que el factor será menor, y si el tiempo de cierre es menor, sucede lo contrario. En cuanto a la secuencia de operación, si lo tiene en operación rápida, el fusible sentirá una sola vez la corriente de falla, lo cual también afecta las características del fusible y por ende la coordinación. Entonces en este caso el factor multiplicador será menor que si eligen 2 operaciones rápidas. Y la segunda condición es que para todos los valores de corriente de falla en la zona de protección del fusible, el máximo tiempo de despeje de este elemento debe ser menor que el mínimo tiempo de despeje de la operación lenta del reconectador.